Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, queridos alumnos, continuamos con la segunda sesión del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta era la política, vimos los principios, categorías y ámbitos, no discriminación y ciudadanía, políticas internas, que estaba el mercado interior, la libre circulación de mercancías, unión aduanera, cooperación, prohibición de restricciones. También hemos visto la libre circulación de personas, servicios y capitales. Vamos a por el espacio de libertad, seguridad y justicia y terminaremos en la acción exterior de la Unión. Bien, vamos aquí. El espacio de libertad, seguridad y justicia. Vamos a irlo viendo sobre la marcha. Hay solamente una preguntita. Dice, ¿quién definirá estrategias de la programación? Vamos, cuando se dice orientación estratégica, ya sabemos que esto es el Consejo Europeo, los jefes, definir orientaciones de la programación legislativa, no legislan, pero la programa y operativa. Definir orientaciones, estamos cansados en las sesiones anteriores de decir que siempre es el Consejo Europeo. Espacio de libertad, seguridad y justicia. La Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los EEMM. Garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores. Bien, esto ya, en la ausencia de controles, en el tema de seguridad, pues ausencia de controles dentro de la Unión. Desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que... Bien, hablamos interiores para nosotros y exteriores. Vamos a ver una política común de asilo, de inmigración y control. Que esté basada en la solidaridad entre EEMM y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países. A efectos del presente título, los apátridas se asimilarán a los nacionales de terceros países. Bien, el apátrida es una persona que no tiene país conocido o que no somos capaces de averiguarlo, pues se asimilará como que es nacional de un tercer país desconocido. La Unión se esforzará por garantizar un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos. De coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes. Para el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, mediante la aproximación de las legislaciones penales. El Consejo Europeo definirá las orientaciones estratégicas de la programación legislativa y operativa en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Bien, ya lo hemos dicho, esta es la pregunta. Define orientaciones estratégicas de la programación legislativa, de cómo se va a programar la legislación. Este programa legislativo, ¿a dónde iría? A la comisión. ¿Por qué? Porque la comisión es la que tiene la iniciativa legislativa para decidir después la actividad de los procedimientos legislativos ordinarios, Parlamento o Consejo, o especiales o Parlamento o Consejo con la aprobación del otro. Ya lo tenemos esto muy visto. Creamos un comité permanente, ahora es en el Consejo, ¿eh? Ahora este comité es en el Consejo, vamos, ya no es en el Consejo de la Unión Europea. Vamos, aquí, ¿por qué? Porque ya lo vamos entendiendo. Vamos a ver un momentito que nos deje esto salir de aquí. Bien, define orientaciones y ahora, en base a estas orientaciones de programación legislativa y ahora también operativa, ¿dónde va a estar esto? ¿Dónde? En el Parlamento no va a estar en el Consejo, Consejo de la Unión Europea o Consejo pequeño. Se creará un comité permanente en el Consejo con objeto de garantizar dentro de la Unión el fomento y la intensificación de la cooperación operativa en materia de seguridad interior, que propiciará la coordinación de la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros. Bien, vuelvo y perdona que insista,
el Consejo Europeo define orientaciones y demás, se reúne y luego se largan. Entonces, ¿quién va a llevar eso? Obviamente el Consejo, a través de su comité permanente. Podrán participar en sus trabajos los representantes de los órganos y organismos de la Unión afectados. Se mantendrá informados de dichos trabajos al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales. Bien, como es el Consejo el que está haciendo este trabajo con el comité permanente, el Consejo luego a su Parlamento Europeo informará y asimismo también a los parlamentos nacionales de los estados. Todo ello se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los EMM en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior. Bien, ya Cuando sabemos, sea necesario, en lo que se refiere a la prevención. que el mantenimiento del orden público y la seguridad interior es cuestión de los países, cada uno la suya. Cuando sea necesario, en lo que se refiere a la prevención y lucha contra el terrorismo y las actividades con él relacionadas, el PE y el Consejo definirán mediante reglamentos, un marco. Reglamentos, lo veremos después, es la ley típica. La Unión Europea no hace leyes. Bueno, hay tres, ya lo veremos más adelante, hay tres ámbitos legislativos. El más poderoso es el reglamento, porque el reglamento se produce a través del procedimiento legislativo correspondiente y tal como sale, se traduce, se envía al país, se publica en el BOE sin intervención ninguna del Estado, mediante reglamentos. Son de obligado cumplimiento por los estados. Entonces, a través del reglamento, el PE y el Consejo establecerán reglamentos, un marco de medidas administrativas sobre movimiento de capitales y pagos, tales como la inmovilización de fondos, activos financieros o beneficios económicos cuya propiedad, posesión o tenencia ostenten personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales. Bien, es decir, respecto al terrorismo y actividades terroristas, pues sí que habrá, mediante reglamento, por supuesto, medidas sobre movimiento de capitales o pagos, que decíamos que no había restricción, pero en relación con el terrorismo sí, y movilizar fondos, activos, etcétera, cuya posesión sea de grupo, y aquí, cuidado, dice entidades no estatales, porque si es una entidad estatal no puede haber lugar a duda. Entidades no estatales. Importante esto. Bien. Controles en las fronteras. Con fronteras se entiende exteriores, Control de las personas, el asilo y la inmigración. Políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración. Fronteras, la Unión desarrollará una política que tendrá por objetivo garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores. Bien, una persona de un país tercero está ya en Europa, no dice si esté legal o ilegal, pero una vez que esté en Europa puede circular tranquilamente por todos los países europeos. No hay control para estas personas, por muy raro que nos parezcan. Garantizar los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores. Bien, esto tiene que haberlo puesto al principio, que esto sí, garantizar el control y vigilancia en la frontera exterior. Instaurar progresivamente un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores. Asilo, la Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. Bien, dice desarrollará, no sabemos si ya está desarrollada, para nacionales de terceros países que necesiten protección internacional y a su vez no se devuelva a su país. Principio de no devolución. Eso en el asilo. Estatuto para el asilo. Otra cosa es la inmigración. Inmigración,
Si uno o varios EMM se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los EMM afectados. El Consejo se pronunciará previa consulta al P. Bien, este era aquello de los procedimientos especiales, propone la Comisión para que lo resuelva el Consejo, pero previamente consulta al Parlamento. Ya lo hemos visto anteriormente, hace un par de sesiones, lo que eran los procedimientos legislativos especiales. Política común de inmigración. Política común de inmigración, la desarrollará la Unión, destinada a garantizar, en todo momento, una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los EMM, así como una prevención de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas. Bien, repetimos aquí, cuando hablaba de inmigración, es cuando el Estado miembro se enfrenta a situación de emergencia, como pasa aquí en España, que se lo meten 3.000 en una noche, por afluencia repentina de nacionales, pero claro, ya cuando el Consejo venga a decir lo que hay, pues ya están todos aquí. No estoy en contra ni a favor. El Consejo podrá medidas provisionales, por eso son procedimientos legislativos especiales, en beneficio de España en este caso, donde se ha colado, hay una situación de emergencia. Y la política común, en todo momento, una gestión eficaz, aquí habla un poco de todo, ya de una cuestión normal, de los flujos migratorios. No son situaciones de emergencia. Para un trato equitativo, tanto de los de fuera como de los de dentro, prevenir la inmigración ilegal, a ver cómo, y la trata de seres humanos y lucha reforzada. Bien, a estos efectos, esto sobre todo cuando hay así tantos parrafillos, vamos a leerlos porque hay que leerlos, pero no le dé la mayor importancia. A estos efectos, el PE y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas en los ámbitos siguientes. Si os dais cuenta, cuando decíamos situación de emergencia, me quedo con la gana, no me voy a quedar con la gana de modificarlo. Vaya. Situación, afluencia repentina de nacionales de terceros países, vamos a ponerlo. ¿Sabes? Adoptar medidas provisionales. Medidas provisionales. Porque ahora ya, cuando sea a efectos de esta tercera de la política común, pues ya no existe esta situación y ya no puede ser el Consejo con un procedimiento especial, sino que va a ser con un procedimiento legislativo ordinario, ya más serio, que se adopta por el Parlamento y el Consejo, como bien sabemos. Creo que esto lo estáis entendiendo perfectamente bien y si no, consultad. Tenéis 20 días para consultarme. Bien. El Consejo, procedimiento ordinario, los siguientes ámbitos. Las condiciones de entrada y residencia y las normas relativas a la expedición por los EMM de visados y permisos de residencia de larga duración, incluidos los destinados a la reagrupación familiar. Bien, marcar aquí larga duración y reagrupación. Esto lo veremos más adelante en la ley de extranjería. Con inclusión de las condiciones que rigen la libertad de circulación y de residencia en los demás. Se nos ha escapado la B. La definición de los derechos de los nacionales de terceros países que residan legalmente en un EM, con inclusión de las condiciones que rigen la libertad de circulación y de residencia en los demás EMM. La inmigración y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal. La lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños. Bien, esto pues habrá un reglamento en que los países lo aplicarán. También, nosotros veremos parte en nuestra ley de extranjería. La Unión podrá celebrar con terceros países acuerdos para la readmisión, en sus países de origen o de procedencia, de nacionales de terceros países que no cumplan o que hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada,
presencia o residencia en el territorio de uno de los EEMM. Bien, total, devolver, readmitir a través de acuerdos en bien el país de origen, es decir, el país donde nació este inmigrante o el país desde el que procede. Nacionales de terceros países que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones de legalidad para entrar en Europa. El PE y el Consejo podrán establecer medidas para fomentar y apoyar la acción de los EEMM destinada a propiciar la integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en su territorio, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los EEMM. Bien, cuando el PE y el Consejo, o sea, un reglamento, que es como una ley, hable de la integración de nacionales de terceros países, dice, como siempre, exclusión de toda armonización. Es decir, el país correspondiente a gallar, no puede armonizar. Tiene que mantener exactamente la letra y el espíritu del reglamento correspondiente. Lo dicho no afectará al derecho de los EEMM a establecer volúmenes de admisión en su territorio de nacionales de terceros países procedentes de terceros países con el fin de buscar trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Bien, eso no quita que cada país también hay una lista, ya digo que lo veremos esto en la ley de extranjería, establece unos volúmenes de admisión porque no se puede recoger a 1 millón de inmigrantes en función de la capacidad de trabajo, tanto por cuenta ajena o por cuenta propia, que pueda soportar el país. Las políticas de la Unión mencionadas en el presente capítulo y su ejecución se regirán por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los EEMM, también en el aspecto financiero. Bien, quiere decir que entran por España, pero lo suyo es que entran por España porque somos el límite sur de la Unión Europea, la frontera sur. Pero luego se podrá dar un reparto equitativo entre todos los Estados miembros. Vamos a ver la competencia en materia civil, penal y la policial. Cooperación judicial en materia civil. Fijaros que todo esto son cooperaciones, cooperaciones. La Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. Bien, todas las resoluciones judiciales o fuera de judiciales en materia civil, pues habrá un principio de reconocimiento mutuo de lo que un país dice, lo tendrán que reconocer los demás países. A estos efectos, y en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior, el PE y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas para garantizar el reconocimiento mutuo, entre los EEMM, de las resoluciones judiciales y extrajudiciales, así como su ejecución. Bien, aquí lo está repitiendo. La notificación y el traslado transfronterizos de documentos judiciales y extrajudiciales. La compatibilidad de las normas aplicables en los EEMM en materia de conflictos de leyes y de jurisdicción. Bien, cuando dice extrajudiciales, pueden ser documentos pedidos por registros de la propiedad, notarios y otro tipo de actuaciones que tienen valor jurídico, aunque no procedan de los jueces. La cooperación en la obtención de pruebas. Una tutela judicial efectiva. Cooperación judicial en materia penal. Se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los EEMM. En lo civil, reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y extrajudiciales. En lo civil, aquí se repite otra vez, reconocimiento mutuo en las sentencias o resoluciones ahora ya judiciales. Porque extrajudiciales puede haber en el ámbito civil y judiciales también, los juzgados de lo civil y extrajudiciales. Sin embargo, en lo penal son sentencias y resoluciones judiciales. Otra vez, el PE y el Consejo
El PE y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas tendentes a establecer normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento en toda la Unión de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas. Prevenir y resolver los conflictos de jurisdicción entre los EEMM. Conflicto de jurisdicción penal que un país quiere conocer o no y el otro tampoco, también quiere o tampoco quiere. Hay que resolver a ver qué país es el que lleva la sentencia y la resolución judicial. Apoyar la formación de magistrados y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales o equivalentes de los EEMM en el marco del procedimiento penal y de la ejecución de resoluciones. El PE y el Consejo podrán establecer, mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza derivada del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de combatirlas según criterios comunes. Bien, aquí también podemos hacer una pequeña anotación. Decíamos que antes lo hacían mediante reglamentos, ¿no? Que era directamente aplicable. Aquí no, aquí son directivas. La directiva también vincula a los países en el sentido de conseguir la finalidad que quiere la Unión Europea. O sea, el reglamento es lo que dice. Aquí es lo que se intenta hacer, que los países sus legislaciones las tienen que ir aproximando o armonizando para conseguirlo. O sea que en materia penal tenemos directivas. Aquí era adoptar con arreglo el procedimiento, medidas. Bueno, aquí no nos lo dice, pero supongo que también en esta materia son todas bases de directivas. Vosotros con más tranquilidad que yo, cuando veáis los vídeos y tengáis el libro y tenéis el libro delante, pues estas cosillas pues las podéis ver mejor que yo. ¿Qué ámbitos delictivos? Porque todo el Código Penal de los países no, en estos ámbitos. Esto también un poco nos tiene que sonar, ¿eh? Estos ámbitos delictivos son los siguientes. El terrorismo. La trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños. El tráfico ilícito de drogas. El tráfico ilícito de armas. El blanqueo de capitales. La corrupción. La falsificación de medios de pago. La delincuencia informática y la delincuencia organizada. Bien, aquí la pregunta nos decía todo el rollo este, dice, ¿cuál no es uno de esos ámbitos delictivos? Y habla tráfico ilícito de bienes culturales. No está aquí lo de bienes culturales. Pues digo que es conveniente esto también tenerlo claro. Bienes culturales no se extiende hasta ahí. Teniendo en cuenta la evolución de la delincuencia, el Consejo podrá adoptar una decisión que determine otros ámbitos delictivos que respondan a los criterios previstos en el presente apartado. Se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del P. El P y el Consejo podrán establecer, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas que impulsen y apoyen la actuación de los EEMM en el ámbito de la prevención de la delincuencia, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los EEMM. Bien, todo esto se viene repitiendo desde más arriba. Veamos la cooperación policial. Cooperación policial. La Unión desarrollará una cooperación policial en la que participen todas las autoridades competentes de los EEMM, incluidos los servicios de policía, los servicios de aduanas y otros servicios con funciones coercitivas especializados en la prevención y en la detección e investigación de infracciones penales. A estos efectos, el PE y el Consejo podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario,
medidas relativas a la recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de información pertinente. El apoyo a la formación de personal, así como la cooperación para el intercambio de personal, los equipos y la investigación científica policial. Las técnicas comunes de investigación relacionadas con la detección de formas graves de delincuencia organizada. El Consejo podrá establecer, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, Bien, ahora es especial, pero siempre previa consulta al PE. Y en este caso, además, por unanimidad. Las relativas a la cooperación operativa entre las autoridades a que se refiere el presente artículo. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al P. En caso de falta de unanimidad. Bien, aquí ahora, cuando no hay unanimidad dentro del Consejo, pues tenemos que subir más arriba al Consejo Europeo. ¿En qué casos? En caso de falta de unanimidad, un grupo de al menos 9 EMM podrá solicitar que el proyecto de medida se remita al Consejo Europeo, en cuyo caso quedará suspendido el procedimiento en el Consejo. Previa deliberación, y en caso de alcanzarse un consenso, el Consejo Europeo, en el plazo de 4 meses a partir de dicha suspensión, devolverá el proyecto al Consejo para su adopción. Aquí yo veo mucha facilidad que salga pregunta. 9 Estados miembros pueden solicitar que en vez de ser el Consejo, por su cuenta, por un procedimiento legislativo especial, eso suba hasta arriba al Consejo Europeo, en cuyo caso lo que esté haciendo el Consejo queda suspendido y en caso de alcanzarse el Consejo Europeo, alcanzarse el consenso, en 4 meses devolverá el proyecto al Consejo, vuelve, después de la petición de los 9 Estados, vuelve al Consejo para que lo adopte ya el Consejo. Y ya no hay más que hablar porque lo ha dicho el Consejo Europeo. Si no hay acuerdo dentro de ese mismo plazo, y al menos 9 EMM quieren establecer una cooperación reforzada con arreglo al proyecto de medidas de que se trate, lo comunicarán al P, al Consejo y a la Comisión. Bien, las cooperaciones reforzadas lo veremos un poco más adelante. Como cooperaciones reforzadas, os lo adelanto, se trata de que si no hay consenso en alguna cuestión, en la policía, no hay consenso en algo, y ni siquiera se ha conseguido aquí este consenso por el Consejo Europeo, no por eso estos 9 o más estados van a dejar de cumplir lo que se propone, pero ya por un sistema que se llama cooperación reforzada. Esto afectará solamente a los países firmantes, ya no toda la Unión Europea. Al menos 9 Estados miembros, viendo que el Consejo Europeo tampoco les ha dado la razón, pues el Consejo lo que hará es establecer una cooperación reforzada y lo comunicará al Parlamento, al Consejo y a la Comisión. Por tanto, esta cooperación reforzada tiene su origen en el Consejo Europeo. Es como una especie de norma añadida a los tratados. Lo veremos más adelante. Medio ambiente. Medio ambiente. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos. La conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente. La protección de la salud de las personas. La utilización prudente y racional de los recursos naturales. El fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. Y en particular a luchar contra el cambio climático. Aquí la pregunta era, bueno, todos los hablaban de todos, objetivos de la política en medio ambiente, pues todos los anteriores. Bien.
La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Bien, la palabra protección viene ya de aquí, protección del medio ambiente y protección de las personas. Ahora, esto también me huele mucho a pregunta. ¿En qué principios se basará este objetivo del nivel de protección elevado? Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva. Corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el de quien contamina paga. Bien, ya tenemos medio ambiente. Vamos a la acción exterior. Tenemos cooperación con terceros países. Aquí ya es exterior, pues son terceros países, está claro. Cooperación, aquí era para el desarrollo, aquí era económica, financiera y técnica, humanitaria y por solidaridad. Bien. Solidaridad es que nos pasamos de todo y ya somos buenos y venga, pues lo perdonamos todo. Acción exterior de la Unión. Cooperación con terceros países. Cooperación para el desarrollo. El objetivo principal de la política de la Unión en este ámbito será la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza. Bien, también me huele la pregunta. Objetivo principal de la Unión en el ámbito de la cooperación será la erradicación, o sea, primero reducción y finalmente erradicar la pobreza. Objetivo principal. La Unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo. El PE y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán las medidas necesarias para ejecutar la política de cooperación para el desarrollo, que podrán referirse a programas plurianuales de cooperación con países en desarrollo o a programas que tengan un enfoque temático. Bien, pues de forma que el temático es una cuestión concreta, un programa para algo concreto, y si es un poco más amplio, pues son programas plurianuales, es decir, que afecta a varios años, ¿no? Aquí está el enfoque del temático, es corto, y aquí están programas plurianuales de varios años. Cooperación económica, financiera y técnica. Cooperación económica, financiera y técnica con terceros países. La Unión llevará a cabo acciones de cooperación económica, financiera y técnica, entre ellas acciones de ayuda en particular en el ámbito financiero, con terceros países distintos de los países en desarrollo. Bien, aquí ya en el desarrollo nos damos cuenta que el tema era pues un poco el hambre, ¿no? Objetivo, la erradicación de la pobreza, países en desarrollo. Aquí ya no son directamente países en desarrollo, son países, por ejemplo, Argentina, no sé si estará en desarrollo o no, bueno, Brasil, son otros países, pero ya es para cooperar, son gente ya más rica, cooperar económica, financiera y técnica. Dice, con terceros países distintos de los países en desarrollo que veíamos al principio. Estas acciones serán coherentes con la política de desarrollo de la Unión y se llevarán a cabo conforme a los principios y objetivos de su acción exterior. Las acciones de la Unión y de los EMM se complementarán y reforzarán mutuamente. En el marco de sus respectivas competencias, la Unión y los EMM cooperarán con los terceros países y con las organizaciones internacionales competentes. Las modalidades de cooperación de la Unión podrán ser objeto de acuerdos entre esta y las terceras partes interesadas. Cuando la situación en un tercer país requiera que la Unión preste ayuda financiera urgente, el Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, las decisiones necesarias. Bien, aquí estamos en terceros países, ya ni siquiera entra el Parlamento, ya tampoco ni siquiera el procedimiento legislativo especial, es una medida urgente, medida de dinero financiero urgente, siempre la propuesta de la Comisión, como ya sabemos,
y adoptará la decisión el Consejo. Aquí nos hablaba de la respuesta. Vamos a cambiar esto para abajo para que se vea mejor aquí. El objetivo principal de la Unión tratante. Cuando la situación en tercer país requiera que preste ayuda financiera urgente, el Consejo adoptará a propuesta de la Comisión las decisiones necesarias. Bien. Pasamos a la ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria. Las acciones de la Unión en el ámbito de la ayuda humanitaria se llevarán a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión. Dichas acciones tendrán por objeto, en casos concretos, prestar asistencia y socorro a las poblaciones de los terceros países víctimas de catástrofes naturales o de origen humano. Bien, aquí la palabra es catástrofe, sea natural o de origen humano. Ayuda humanitaria. Y protegerlas, para hacer frente a las necesidades humanitarias resultantes de esas diversas situaciones. Las acciones de la Unión y de los EEMM se complementarán y reforzarán mutuamente. Bien, esto quiere decir que puede ser que un Estado miembro colabore, igual que decíamos aquí arriba, son frases que se repiten, y la Unión también, pues no se impide, sino que se complementan y se refuerzan mutuamente. Que si la Unión está ayudando, no tiene por qué dejar de ayudar por su cuenta el Estado miembro. Las acciones de ayuda humanitaria se llevarán a cabo conforme a los principios del derecho internacional y a los de imparcialidad, neutralidad y no discriminación, a fin de establecer un marco para que los jóvenes europeos puedan aportar contribuciones comunes a las acciones de ayuda humanitaria de la Unión. Se creará un cuerpo voluntario europeo de ayuda humanitaria. Bien, esto como se va a crear un cuerpo voluntario, pues va a ser mediante reglamento, procedimiento legislativo ordinario, Parlamento y Consejo. Ya lo estamos viendo, porque ya tiene una trascendencia para el futuro. El PE y el Consejo fijarán mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, su estatuto y sus normas de funcionamiento. Cláusula de solidaridad. La Unión y sus EEMM actuarán conjuntamente con espíritu de solidaridad si un EM es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano. Bien, en este caso no son terceros países. Si un Estado miembro es objeto de atentado terrorista o catástrofe. En este caso ya dice si un Estado miembro, ya no terceros países. La Unión movilizará todos los instrumentos de que disponga, incluidos los medios militares puestos a su disposición por los EEMM, para prestar asistencia a un EMPARA. Prevenir la amenaza terrorista en el territorio de los EEMM. Proteger a las instituciones democráticas y a la población civil de posibles ataques terroristas, o prestar asistencia a un EM en el territorio de este, a petición de sus autoridades políticas, en caso de ataque terrorista. Prestar asistencia a un EM en el territorio de este, a petición de sus autoridades políticas, en caso de catástrofe natural o de origen humano. Bien, entonces aquí se divide en tema terrorista, lo podéis anotar en el libro, en los dos, amenaza terrorista, vamos a ponerlo. Amenaza terrorista en el territorio, ataque terrorista, y la segunda parte es catástrofe natural o de origen humano. Con esto mejoramos bastante nuestros textos. Bien, dejamos lo de disposiciones. Viene ahora un conjunto de disposiciones. Esto puede estar alterado en el texto que tenéis en vuestras manos, pero queda mucho mejor. En cualquier caso, lo tenéis. Bien, lo dejamos para... Enseguida seguimos con las disposiciones en general.